Estamos de una vez a momentos de seguros. Cada vez que yo veo un carro por ahí volteado, en estos días que fue lo que vi, una patana ahí de parramada, ahora recientemente, no sé dónde fue, en qué carretera, óyeme, y además hubo una humareda, creo que fue la autopista Duarte, Fran. Sí. Y la humareda no permitió visibilidad y fue un choque múltiple. Sí. Así que buenos días y para adelante ahora con el seguro. Sí, buenos días, Miguel, buenos días, amigas y amigos que cada jueves nos siguen en este momento de seguros. Justamente, Miguel, siempre hay que estar hablando de la cobertura de accidentes, del tráfico, del tránsito en nuestro país, porque no deja de impactar todo el entramado social, económico de la nación, la familia, de manera continua. Y es bueno destacar, Miguel, que a propósito de esto, tú sabes que la ley 8701, uno de sus articulados, el 119, si la memoria no me falla, establece que la cobertura de accidentes de tránsito debe estar cubierta bajo la póliza de vehículo de motor del asegurado del que se trate. Y el artículo siguiente de esa ley entonces establece que el Consejo Nacional de la Seguridad Social debe estudiar y analizar y aprobar la instauración del Fondo de Atención para Accidentes de Tránsito, el FONOMA se llama. Tú dirás, bueno, y eso es nuevo, lo contempló el legislador al momento de aprobar la ley. Es parte de la ley. 8701. La 8701. Sin embargo, 17 años después, amigas, amigos, sociedad dominicana, ese componente de la ley no ha entrado, el FONOMA, ¿verdad?, que es el Fondo Nacional de Accidentes de Tránsito. Y el FONOMA es el órgano, el instrumento que está llamado a administrar, en especie de un fideicomiso, los fondos especializados para que se atencionen los accidentes de tránsito que provoque cualquier persona que transite en la vía pública en la República Dominicana. O sea, eso se refiere a la parte ya de las lesiones que pueda sufrir. Correcto, la pasajero. parte de la lesión. Okay. Porque tú sabes, por ejemplo, que... No el daño al vehículo. No los daños al vehículo, no. Tú sabes que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los hospitales públicos, según estadísticas, el Estado invierte más de 50 mil millones en lo que tiene que ver con asistencia de accidentes por tránsito, que llegan los lesionados a los hospitales públicos. Principalmente tú sos motorista que llegan desbaratados. Entonces ese es un costo que carga el Estado. Por ni hablar entonces en la parte de las ARS, que también tienen que asumir cuando se trate de un asegurado privado. Entonces, hoy, en esta coyuntura, donde el Intran, regulado por la ley 6317, que tiene que ver con el tránsito terrestre, y es el instrumento que está llamado a establecer las regulaciones correspondientes, la misma DGCET, que es la Dirección General de Tránsito, que están empeñados en el cumplimiento de la ley y que se respete la misma, Miguel. Y veo que cada vez más los agentes de AME y la misma funcionaria, la Francesca de los Santos, que preside o dirige esa entidad, pues viene estableciendo cada vez más la disposición o la aplicación de los mandatos de la ley. Fíjate que en estos días salió lo relativo a las luces LED. Ajá. Que ha generado mucha polémica. Que ha generado polémica, pero que se ha demostrado que esta luz LED puede provocar accidentes, sí, porque obstruye la visión del vehículo que viene de frente. Eso ciega. Ciega la visión. Entonces, ya ellos están aplicando esto.
pero de igual manera han estado aplicando una serie más de disposiciones de la ley. Entonces, con este ambiente de esta nueva entidad que regula el tránsito, los agentes de AMET con una disposición de apego al cumplimiento de la ley, entonces es oportuno que la Superintendencia de Seguros Privados y Fianzas de la República Dominicana, que tiene un proyecto de ley para modificarla, que también ya está desfasada, la ley de seguro, la 12602, es un momento, la 14602, perdón, es un momento para que también se aplique la disposición de crear el Fondo de Atención de Accidentes de Tránsito, el FONOMAT. ¿Esto por qué? Porque esto va a permitir que pueda cubrirse de manera más eficiente los gastos médicos en que se incurra fruto de un accidente, más cuando también tenemos dificultades propias con la atención básica de la salud en la República Dominicana. Con lo normal, con lo normal. Los regulares. Entonces, a sabiendas que cada vez que se produce un accidente, son lesiones, la mayoría de las veces, o permanentes, o lesiones muy graves que ameritan de muchos costos. Claro, claro. Pero además, ahí yo aprovecho y digo, en un país como el nuestro, que también, según las estadísticas, Miguel, de un parque vehicular de casi 3 millones de unidades, se dice todavía, Miguel, que aproximadamente un 50% anda sin seguro. Eso sí es increíble. Y sobre todo las motocicletas, porque de esos 3 millones y algo, un alto porcentaje, casi un 33%, son motocicletas. Entonces, entre motocicletas y vehículos normales de 4 ruedas, casi un 50%, Miguel, andan sin seguro. Entonces, ¿qué resulta? Que la misma ley 6317 de tránsito obliga, y creo que yo hablé de eso en un programa anterior, obliga, primero, que se tenga un seguro de ese vehículo. Y 2, establece responsabilidades. Y dice que quien provoca un daño será responsable, tanto el propietario como el administrador de esa empresa, cuando se trate de una empresa o privada o pública. Si el gerente, el administrador, es responsable solidariamente de los daños que se le provoque a tercero de un vehículo que circula en la vía pública sin el seguro. ¿Y estarán conscientes de eso, Fran, los funcionarios públicos y también privados? ¿Ellos tendrán conciencia de eso? ¿Que son responsables solidariamente con cualquier cosa que pueda pasar? Es importante seguir... porque yo no he escuchado a nadie como hablando de eso. Sí. Sin embargo, la ley lo establece. Las autoridades actuantes en la parte del Intran están en disposición de que se aplique la ley, y es una buena advertencia para que las entidades, ya sea públicas o privadas, que permitan que su unidad ande en la calle sin seguro, sepan que son responsables solidariamente de los daños que provoque ese vehículo, desde el punto de vista de la cobertura de lesión o muerte o daño material que se le provoque a un vehículo. Por ello, entonces, a modo global... Incluso una pregunta, Fran, antes que tú sigas. A ver. En ese caso, esos daños eventuales que pudieran ser, que tuviera que responder un funcionario X, ¿verdad? O un administrador de una empresa X, esos daños no están limitados como si están limitados las pólizas que te dicen hasta 1 millón de pesos, hasta 500,000 pesos. Obviamente que no, porque Sí, ya... porque son los daños que provocan. Los daños que provoque, O sea que la cosa es más grave todavía. Claro, porque ya ahí sería, conforme a la gravedad del caso, entonces el demandante tendrá calidad y razones y méritos para demandar en función de resarcir, indemnizar el daño hasta la magnitud. Porque una póliza te limita a lo que cubra la póliza. Obviamente. ¿No? Claro, debo aclararte también, Miguel, que independientemente de los límites que tú contrates de tu póliza, por ejemplo, nosotros de ordinario como asesores de seguros recomendamos límites nunca inferiores a 500,000 en el caso de lesión a una persona, o 1 millón para más de una persona. Pero puede darse el caso que los daños
en función de una litis judicial, el juez entienda y el demandante entienda que no, que sus daños no se resarcen, no se indemnizan, no se reparan con 500,000, sino que la demanda es por 1 millón de pesos. Y el juez puede darle ganancia de causa a ese alegato y condenarte por 1 millón de pesos. En ese momento entonces la aseguradora dice, señor Gil, aquí están los límites que usted contrató, 500,000 pesos. Los restantes 500,000 pesos corren por ti, porque la ley así establece y los contratos de los seguros así lo establecen, que la responsabilidad de la aseguradora es hasta los límites contratados. Pero que en el caso que estamos hablando de que ocurra un problema, ¿verdad?, con un vehículo y que entonces el funcionario público-privado tendrá que responder por la totalidad de los gastos que se determine el tribunal. Así es. Primero porque no tiene seguro, y al no tener seguro, pues ya de entrada la ley lo establece y lo obliga. Pero igual, si teniendo el seguro, reitero, la responsabilidad de la aseguradora es hasta los límites contratados. Sí. Por eso siempre nosotros como asesores recomendamos que nuestros clientes contraten, asuman, suscriban los límites más razonables posible y obviamente que también desde el punto de vista económico se lo permita. Lo que no es nada razonable y una de las cosas que la nueva ley de seguro privado de la República Dominicana debe contemplar es justamente establecer un límite mayor de cobertura en caso de lesión o muerte de una persona, o en otras palabras de lo que se llama el DPA o daños a terceros, que es el seguro de ley. Miguel, ¿tú crees que todavía en nuestro país se permite que se contrate un seguro apenas con 200,000 pesos de límites? ¿Tú te imaginas lo que es que un conductor provoque daño a una persona o un fallecimiento o una lesión y que la aseguradora te diga, mira, quiero que haya 200,000 pesos? ¿Y para qué da eso? Y después de pelear, ¿verdad? ¿Y para qué da eso? Entonces no. Ahora, pues, ¿cómo es que, ahora que tú dices eso, Fran, cómo es que las autoridades de seguro, el doctor Euclides Gutiérrez Félix, que es un abogado ducho, que tiene 1000 años ahí en esa dependencia, cómo es que él no ha propuesto una modificación a la ley y adecuarla ya a los tiempos modernos, a la realidad económica y social de hoy? Así es. ¿Qué es lo que hacen en esos puestos? Además de vivir y de... Bueno, debo decirte, por ejemplo, que el proyecto de ley o el proyecto de modificación de la ley de seguros privados y fianza tiene más de 4 años en discusión. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Sometido por la Superintendencia de Seguros? Así es, pero no se termina de... No, el proyecto en discusión. Digo, en discusión, claro. En discusión. Ahora, formalmente no se ha sometido a la Cámara. Ah, bueno. No, formalmente no se ha sometido a la Cámara. Entonces, son de las cosas que en nuestro país se retrasan los procesos. Entonces, es importante adecuar a los nuevos cambios que la sociedad experimenta desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la población en crecimiento, desde el punto de vista de la dinámica de la sociedad, la tecnología, que te obliga a ir adecuando las normativas. Entonces ya esa ley... ¿De qué año es esa ley, bro? Del 2003. Ah, o sea, ya 15 años. Claro, ya está desfasada. La realidad del país ha cambiado dramáticamente. Así es. Igual ocurre con la ley 8701, que hablamos del Fonomat, que no ha entrado en vigencia y que la ley así lo obliga, que es importante entonces que se aplique. Pero de igual manera que la misma también se adecúe, porque ya 16 años después, 17 años después, esta ley, como hemos visto en otros programas, está desfasada en muchos de sus aspectos. Fíjate que ahora, entrando un poquito, variando un poco el tema, pero seguimos en lo de la ley, porque cuando hablamos del Fondo de Asistencia de Accidente, hablamos de la 8701. Pero igual, fíjate que todavía los actores no se han puesto de acuerdo con el problema de los conflictos entre la clínica, la ARS, los médicos, etc. Nos están haciendo señas, Miguel, parece que vamos a una pausa y regresamos en breve para continuar desarrollando estas ideas. ¿Cómo no?
Francisco Capellán y Asociados, Corredores de Seguros, para brindarle asesoría en la intermediación de seguros, vehicular, de incendio, robo, seguro médico y de vida. Te representamos en cualquiera de las aseguradoras que prefieras, con eficiencia personalizada, calidad y servicio profesional, desde la suscripción hasta el pago de la reclamación. Santo Domingo Este y Santiago, 809-683-6830, 809-724-1174. Francisco Capellán y Asociados, sus corredores de seguros, para servirles siempre. Sobre estos hombros descansa el futuro de la nación. COP-NAMA aporta cada año decenas de profesionales a través de su programa nacional de becas, que les cubre absolutamente todo, desde su matriculación hasta la graduación. Así trabaja COP-NAMA, socialmente responsable y comprometida con el desarrollo de nuestro país. Esta es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COP-NAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Fran, yo quiero que, además del tema que te falta por tratar, si hay tiempo, que tú abordes un poquito el tema este de las luces LED, que la DGC comenzó a arrancar los vehículos, porque dice, preguntaba un tipo, bueno, creo que no, José Lalú, un diputado, decía, ¿y qué capacidad técnica tiene un policía de AMEPA para ir a arrancarle ahora un equipo que me costó unos cuartos y que yo pague impuestos por eso cuando lo sé? O sea, hay conflicto por ahí, pero sigue con el tema que tú tienes. Sí, ciertamente, ese razonamiento tuyo evidencia un conflicto de interés. Por ahí entra un problema de la preservación de la vida. Claro. Si de por sí, estos accesorios que se le han instalado a los vehículos de lujo, porque no todo el mundo anda con este tipo de luces. Y para fantameo, básicamente. Y fantameo, como yo le digo. Sí, porque si ese vehículo tiene las luces normales de fábrica, que el fabricante ha probado, demostrado, desde el punto de vista de la ingeniería automotriz, sí, que ese vehículo puede transitar en la vía pública en las noches, teniendo suficiente alcance visual, ya esas luces LED es un accesorio adicional que lo que busca es llamar la atención. Sí, fantameo, Y como tú dices, es verdad, ahí está afectando intereses de esta persona que hizo esa inversión, de los importadores en el mercado local que han traído estas luces, que ahora le va a representar una pérdida de mercado. Claro. Pero entre la vida y el interés económico, siempre la vida es primaria y hay que preservarla. Por eso incluso abogamos por el entendimiento en la parte de la ley de seguridad social y la adecuación de la misma, porque decimos que el objeto de ser de la ley 8701 es el ciudadano, es el dominicano que debe recibir una atención en salud de primera y su familia, que debe disfrutar de una pensión digna y que esta ley entonces no le preserva esos derechos fundamentales a la salud y a la adecuada pensión. O los aplicadores de la ley. O los aplicadores de la ley. ¿Por qué? Porque hay intereses también encontrados donde se pone en primer plano el interés económico frente al interés de la vida de la persona, de lo humano. De modo tal que en esa parte, pues, lo que tiene que ver con la ley, entre quitarle la luz y preservar la vida, pues es correcto la disposición de las autoridades en el sentido de que exhorten a la población a eliminar. Ahora, lo que debió hacerse, Miguel, fue darle un plazo a la gente. Yo no sé si salió alguna circular al respecto, previo a la aplicación práctica en las calles, pero
perfectamente pudo darse un plazo. A partir de tal fecha se le advierte, se le exhorta a aquellas personas que hayan instalado luces LED en sus jipetas a desmontarla. Claro, claro, porque eso es un proceso. Un proceso, claro que sí, porque pudiera afectar el vehículo. No, decía alguien, ¿tú te imaginas un AME arrancando? ¿Qué sabe un AME cómo está conectado y le provocaron? Ya sabes. Es un lío. Cambiando entonces de tema y algo picadito, Miguel, quiero destacar, y es parte de los cambios. Tú sabes que con la misma crisis energética, que tal vez ahora con estas inversiones que está haciendo el Estado, en Punta Catalina y demás, pudiera reducirse el déficit, pero los paneles solares son una realidad. Y son muchas los negocios, las empresas, plantas de zonas francas y demás, y hasta villas, apartamentos, sí. Torres de apartamentos que han optado por los paneles solares. Y justamente alguien me consultaba, me dice, capellán, entonces, los paneles solares, que es una inversión cuantiosa. Yo, por ejemplo, acabo de hacer una inversión de unos $30,000 en paneles solares en una villa. ¿Qué tratamiento le da el seguro a eso? $30,000 en paneles solares. Ya saben. Y ya tú sabrás el tamaño de esa villa y dónde está ubicada. Bueno, entonces quise socializar aquí en Momentum de Seguro y decir que sí, que los paneles solares perfectamente entran de la cobertura de una póliza de seguros, de incendio y líneas aliadas, y el tratamiento que se le da es como parte de la estructura, es decir, de la edificación. Como se instala arriba, en los techos generalmente, estos paneles, entonces, si tú tienes asegurada la estructura, entonces se establece un importe, el valor determinado, para cubrir los paneles solares dentro de lo que es la edificación. De modo tal que quise comentar esto en la mañana de hoy como una forma de decir que sí, que los seguros en la República Dominicana contemplan una inversión tan cuantiosa como esta, que cada vez se está haciendo más frecuente frente a el déficit energético en la República Dominicana. Miguel. Porque los riesgos serían, en ese caso, de que, bueno, un temblor de tierra. Un temblor de tierra, un incendio, un ciclón con los arrastres. Lo arrastre. El mismo incendio puede ser. Entonces, frente a esa posibilidad, tú sabes que la póliza de incendio y líneas aliadas contempla el caso de incendio, el caso de terremoto, del ciclón, pero igual puede ser el derrumbe, el desplome, y frente a eventualidades de este tipo. Una explosión. Terrorista, aunque aquí no es terrorismo, a pesar de que la ley de lavado dice y financiamiento terrorismo. Una cosa para mí inaudita, pero... Así es. Bueno, y el otro aspecto así, picadito, alguien me decía, capellán, no te he escuchado hablar en el programa Momento, que yo te sigo, lo que tiene que ver con cristales y letreros. Un letrero que yo tenga en mi negocio, cuál es el tratamiento, o cristales, digamos, en las paredes, en las puertas, en las ventanas. Sí, también se cubre. Ahora bien, debe describirse y debe hacerse constar. Al momento de usted emitir una póliza, yo como asesor debo decirle, oye, ¿tú tienes algún letrero tipo bandera, le llamamos, si es el que sale con un poste, ¿verdad? O adosado a la pared? Entonces se establece qué valor tiene ese letrero, qué tamaño tiene, y las dimensiones, y en función del valor del mismo y del tamaño, entonces se establece la prima a pagar. ¿Y qué cobertura tiene un letrero? Bueno, la posibilidad de que se caiga, caída del mismo. ¿Te acuerdas de la independencia y en la bomba? Exacto. En la bomba frente a la OIM. A OIM, sí. Sí, que en esa ocasión yo solo hablé de la parte de responsabilidad. Exacto. Hablé en esa ocasión de la responsabilidad civil implicada y no hablé exactamente del letrero. Entonces, la caída del letrero, una piedra, Miguel, un vehículo que transitando una vía pise el neumático, una piedra y rompe el letrero, entonces está cubierto. Los huracanes, los vientos,
Oye, o un motín, una huelga, o un tipo que pasó por ahí, provocó daño y tiró piedra al letrero, está cubierto bajo una póliza que se llama así, cristales y letreros. Y el mismo tratamiento tiene entonces los cristales. Tú tienes una tienda, una oficina, que en lo fundamental es cristales, su estructura. Entonces, frente a accidente del mismo, rotura accidental, que es el término correcto, del mismo, ya sea una piedra, ya sea un visitante que al entrar, se han dado esos casos, no ve el letrero, no tiene una señal, Sí. tú caminando. No, yo conozco personas que se han hecho heridas, por heridas. Así es. Se han chocado así. Entonces, eso es una rotura accidental de ese cristal y está cubierto bajo una póliza, reitero, que se llama así, cristales y letreros. Pero te iba a preguntar, ¿eso significa entonces, porque todos los negocios tienen cristales, lo normal es que un negocio tenga cristal, ¿verdad? ¿Entiendes? Eso es lo más usual. Sí. Sobre todo tiendas y cosas que tienen bancos, cosas así. Así es. Pero la pregunta es, para que la póliza incluya esos cristales, ¿hay que especificarlo en el contrato? Porque se supone que, repito, que un negocio no es que tenga cristal. Sí. Hay que Si especificarlo. ocurre el incendio, obviamente que está cubierto como parte de la edificación. Ahora bien, si la rotura fue accidental, que no es provocado por ninguno de los aspectos que contiene la póliza de incendio y líneas aliadas, si no ocurrió el incendio, no ocurrió el terremoto, ni el ciclón, ni el tornado, ni una explosión, pero hubo una rotura accidental, Pero si entonces sí debe describirse. El chofer que tiraron piedras Exactamente. y le rompieron la... Sí. Entonces ahí sí debe describirse, debe contemplarse como tal y debe especificarse las medidas de los mismos. De lo contrario, no tendría cobertura. Por eso que se llama rotura accidental de cristal. Bueno, nos están haciendo señas, Miguel. Parece que el tiempo se nos ha agotado. Darle gracias a la Cooperativa Nacional de los Maestros, la COPNAMA, ese gran esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional que nos permite estar aquí con ustedes cada jueves. Y obviamente igual a Francisco Capellán Asociados, su corredor de seguros. Será pues hasta el próximo jueves que estaremos nuevamente con ustedes en este Momentum de Seguros. Buen resto del día. Buenos días. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.